Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio, lo mejor este 23 de julio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica, Alex Saab, recurrió al Constitucional de Cabo Verde para evitar ser entregado a los Estados Unidos. La diligencia procesal, destacan agencias de noticias, interpuesta ante el Tribunal Supremo, pretende colocar los derechos del empresario colombiano bajo la protección de la Constitución del país africano. Habrá que ver en qué termina este capítulo. Además, el Departamento del Tesoro norteamericano anunció sanciones contra socios de confianza de Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo Hernández de brindar apoyo a las actividades corruptas de miembros del régimen venezolano. Comentaremos al respecto con nuestro invitado la tarde de hoy. Venezuela no tiene ningún elemento para asegurar que es una democracia, según lo declaró el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Además, hoy protesta de pensionados mundial que terminó con una detención, al menos una detención en Caracas y diversas agresiones en el área metropolitana. Hablaremos al respecto durante la tarde. A propósito de lo que está ocurriendo con la refinería El Palito y la gasolina en nuestro país, a pocas horas de ponerla en marcha, bueno, aparentemente se ha vuelto a paralizar. Esa información que publicaba la agencia Argus, la misma que dio cuenta de la reactivación del centro refinador en Puerto Cabello. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Ávila, es diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Acción Democrática, miembro de la Comisión de Exterior. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra. Buenas tardes. A la orden siempre. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo en materia internacional con nuestro país. Antes de hablar de las declaraciones de, dirigentes como el presidente de Uruguay, yo le pedí un comentario inicial sobre este caso de Alex Saab. Lo último que conocemos da la impresión que hará todo lo posible para no ser extraditado a los Estados Unidos, testaferro del régimen venezolano. ¿Lo escuchamos? Sí, ese está en el proceso de extradición. Creo que los Estados Unidos están manejando el proceso de manera muy precisa, muy transparente, para evitar cualquier alegato que aproveche Maduro y ahora el abogado que tiene allí. De manera pues de que yo creo que ese caso va a ir a la justicia norteamericana. Yo pienso que será extraditado, tomará todavía un tiempo, pero eso se va a dar, porque repito, subrayo lo que acabo de decir, no van a tirarse cosas allí que después van a ser utilizadas en contra, sino que antes, por el contrario, lo están haciendo todo de manera tal de que ese proceso de extradición se dé y pueda ir a la justicia norteamericana. Ahora, diputado, da la impresión que el cerco de la comunidad internacional, al menos del gobierno norteamericano, va a continuar para promover una transición a la democracia en nuestro país. Comentábamos al inicio estas sanciones dirigidas a otros dos ciudadanos supuestamente parte del círculo del hijo de Nicolás Maduro, del régimen venezolano. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto, tomando en consideración lo que puede ocurrir en los próximos meses en materia institucional y sobre todo con la Asamblea Nacional. Lo escuchamos. Bueno, mira, un detalle, porque era un cumpleaños allá en el Club Náutico en Maracaibo, sacaron una foto en WhatsApp, una de las personas que estaban en ese cumpleaños de uno de los cuñados de los Morón, y al salir eso llegó pues por las vías de los organismos de búsqueda, porque son personas que están siendo identificadas, y esa persona, a los días, esa persona y su esposo fueron detenidos. Eso es lo que les va a pasar en todas partes.
no van a poder sacar ni una foto por WhatsApp, los van a perseguir, porque ellos son reos de la justicia internacional, están sancionados, no van a poder hacer ningún tipo de negocios. El hijo de Nicolás Maduro, por esos señores Morón, se metieron goles reales, hicieron negocios con la comida, hicieron negocios con la luz, de manera tal que hicieron contratos, que cuando fueron a ver, los contratos no habían sido ejecutados. Entonces, obviamente, que tienen que encarar la justicia, es cuestión de tiempo, de no desesperarse, de tener mucha fe. Esos son, vamos a decirte, señales muy significativos de la comunidad internacional. Yo quisiera darte como una explicación gráfica. Yo creo que los Estados Unidos están actuando como la boa constrictora, que va, tú sabes, chupando, tiene la presa y se la va tragando, por utilizar ese término común, hasta que llega un momento en que le estrangula. Dice estrangulado. Así va a pasar con este régimen. Los están cercando. Las sanciones con Irán y con Venezuela, que son dos países fuertemente sancionados, a los fines de ellos evitar esas sanciones, porque le están mandando gasolina a Venezuela a cambio de oro de sangre. Sin embargo, hay sanciones y esos buques, algunos los agarrarán. De repente también se cuelan y puede ser que alguna de esas sanciones las burlen, las virlen. Creo pues que este es un régimen asediado y en este momento hay coincidencias, por ejemplo, entre la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Grupo de Contacto Internacional, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, la misma declaración del presidente de Uruguay. Todos apuntan a que en Venezuela tiene que haber una elección presidencial y parlamentaria que nos lleve pues hacia un gobierno de emergencia nacional. Hay un marco para la transición democrática que propuso los Estados Unidos dentro del debate internacional, que está en discusión y lo que tenemos que seguir presionando y trabajando, manteniendo sobre todo la unidad. Y yo pienso que en los próximos días debe salir una declaración conjunta de todos los partidos políticos a los fines pues de subrayar y de darle peso a una narrativa conjunta de lucha contra el fraude electoral. Incluyendo, diputado, aquellos factores más críticos que hacen vida en la alternativa democrática. Sí, claro, tiene que ser, que al final de cuentas hay un objetivo. Hay que salir de esta dictadura. Ninguno de nosotros está diciendo que hay que luchar contra la dictadura. Puede haber matices, ¿no? Puede haber alguien que opina de una forma, declara de una manera, pero en el fondo todos estamos trabajando para que se produzca una sola narrativa con un solo objetivo y un solo plan, porque eso es lo que es importante. ¿Qué alternativas de movilización le vamos a dar a la gente una vez que se produzca una declaración unitaria de esa magnitud? De manera tal de que son discusiones tácticas, estrategia fundamental. No podemos avalar el fraude electoral y esa posición, ese documento seguramente será avalado, aprobado no solamente por la Asamblea Nacional, sino por toda la comunidad internacional, ahí tienes tú el documento de la Conferencia Episcopal, por los sectores económicos, los sectores universitarios, los sectores estudiantiles, los sectores sociales en general, y crear una gran plataforma unitaria, político-social, en donde estemos involucrados todos los partidos de Venezuela mientras Maduro siga en el poder. En eso yo estoy completamente claro. Ahora, da la impresión que están claros, al menos los factores que usted menciona, en que no van a participar en los comicios que se preparan para el mes de diciembre, ¿correcto? Sí, te puedo decir, Acción Democrática ya hace un mes que hizo un secretariado arriesgándonos por este tema del coronavirus, pero tuvieron presentes todos los secretarios generales, los secretarios de organización, después la fracción, de manera unánime, respaldando a Henry Ramos, a Carlos, secretario de organización, y con una sola línea. Nosotros no vamos a avalar un fraude electoral. También lo hizo BP y lo han hecho sectores también de Primero Justicia y de Nuevo Tiempo, solo que se requiere una declaración conjunta de todos, que eso debe salir en los próximos días. Ahora, ¿cuál sería la estrategia entonces a partir de esta decisión, diputado? Es decir, de no participar, no avalar el fraude de cara al mes de diciembre. Sí, mira, hay que estar claro en que nosotros debemos exigir elecciones libres. Elecciones libres significa elecciones libres parlamentarias y presidenciales.
presidenciales o presidenciales y parlamentarias, que haya un nuevo CNE, que digamos partidos políticos con sus dirigentes naturales, que exista una observación internacional y además todo un sistema electoral diferente, ¿no? O sea, no son condiciones para salir del paso. Y yo creo que en ese sentido el régimen tiene que saber que hay una presión. Nada van a hacer ellos con hacer una farsa electoral, van a seguir siendo aislados, van a seguir siendo destinados. Eso es engañar a unos cuantos, hablando de unos cuantos diputados para que lleguen ahí en esa farsa electoral, no van a hacer nada. Creo que en este momento nosotros lo que tenemos es presionar para la creación de una plataforma unitaria político-social, donde incluye todos los sectores que hay, Frente Amplio, sociedad civil, partidos, gremios, etcétera, ¿verdad? Con un criterio de resistencia, ¿no? Con un criterio de resistencia activa, ¿no? Y desarrollar allí todo un plan alternativo de movilización de masa fuerte. Ahora, ¿qué hacer con la posición que ha asumido, por ejemplo, la defensa de Nicolás Maduro, advirtiendo que ustedes jamás van a llegar al poder en Venezuela, porque además ellos tienen las armas? Bueno, mira, enfrentarlos. Resistencia civil. El pueblo es superior a sus dirigentes. ¿Qué van a hacer? Matarnos a todos. Van a poner presos a todos. Hay que luchar. Así de simple. Ellos tienen el viento en contra. Ellos no tienen la verdad. Ellos están por todos lados asediados. Eso es puro tigre de papel, como decía una vez alguien. Pura babuconada contra nosotros. Y por supuesto, ellos se alían con los irregulares, tienen grupos irregulares concentrados en diferentes partes del país. Recuerden que tiene un régimen narcotraficante, narcoterrorista. O sea, todo eso es verdad. Tenemos unos militares que sostienen esto. Pero nosotros tenemos que darle fuerza y darle optimismo y confianza a la gente. Por eso yo agradezco estas entrevistas, porque no he cambiado, invariablemente he sostenido esta posición siempre todos los tiempos. Y yo creo que en este momento hay que tener esa fe, esperanza y disciplina en la lucha que estamos librando. Finalmente, diputado, ¿está al corriente de lo que ustedes están discutiendo? Lo digo de cara al fin de la legislatura de la actual Asamblea Nacional. Sí, claro, todo eso se ha discutido, pero en este momento hay que presionar para que se den elecciones libres. Elecciones libres. Este gobierno de un régimen que prefiere comprar máquinas electorales y no comprar ventiladores en una pandemia como la que tenemos hoy día, ¿no? Ya debe estar por 14.000 casos hoy, según cifras oficiales. O sea, eso es irresponsable, que solo por mantenerse en el país inventan unos cuentos de unas elecciones como que si viviéramos en un país normal, con competencia electoral, y hay unos bobos, unos necios, unos vendidos que se prestan a eso, a engañar a la gente. Están pensando todo eso de las mesitas y todo ese grupo que está con la mesita, el grupo de Bernabé y todos esos tipos alacranes. Ellos creen que se la están comiendo, entonces empiezan a inventar un cuento de que es que las colas están llenas en los registros electorales de gente joven para inscribirse. Por Dios, óyeme, es una mentira, eso es mentira, eso es falso, de 9% de participación apenas. Hay que seguir luchando y esa es la posición y la comunidad internacional está muy claro y al ver que hay porque hay que sincronizar acciones nacionales y acciones internacionales. No puede haber una por un lado y otra por el otro. Tenemos que estar coordinados en todo, en las decisiones y en los apoyos que se tienen que dar. Diputado William Dávila, gracias por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática, ofreciendo su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia internacional, la preocupación permanente sobre lo que y estas últimas noticias que tienen que ver con nuestro país, el caso de Alex Saab, su decisión de recurrir al Constitucional para evitar su extradición a los Estados Unidos y las sanciones contra personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente de CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRESEIB,
diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Provisión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con cobertura de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita compreseibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. La actualidad más relevante son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El imaginario del bienestar que se da a través de los subsidios cada día más irregulares y de menos calidad de parte del gobierno, te hace olvidar a veces que vive el hombre. No solo que esa bolsita CLAP no trae dentro seguridad y respeto por los derechos humanos. No solo que esa bolsita CLAP no te garantiza que tú tengas acceso a la salud, a las vacunas. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros a veces compramos una imagen que no es y nos olvidamos de la inmensa tragedia que está viviendo el país. Y yo creo que eso no está, lamentablemente, ni en el discurso político, ni en la discusión del discurso político. Aquí se habla libertad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Astrología. Descubre la relación de los astros con la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos con Conexión 750 y hoy fue convocada una protesta mundial de nuestros pensionados y jubilados por una pensión
indigna en el área metropolitana de Caracas. Hubo una manifestación que terminó con la detención del dirigente vecinal y comunicador Carlos Julio Rojas, cuando acompañaba la protesta a las afueras del Banco Central, en la plaza del Banco Central en Caracas. El Colegio de Periodistas denunció que la comunicadora Estenis Olivares fue agredida durante la protesta de pensionados a las afueras del Instituto Venezolano de Seguridad Social en Caracas, cuando intentaba evitar la detención del camarógrafo Lenín Brusual. Lo cierto es que en Venezuela la pensión equivale al salario mínimo de 400.000 bolívares, esto es $1.7 mensuales a tasa de cambio del Banco Central. Si utiliza como referencia el paralelo, es mucho menos, no alcanza para nada. Cerca de 4 millones de pensionados en Venezuela y 15.000 en el exterior están condenados, como ha dicho Provea, a la pobreza extrema y a la mendicidad de una pensión de $2 al mes. Y vamos a reponer justamente uno de los testimonios recogidos por esta organización no gubernamental de los pensionados que se vieron en la necesidad de protestar, además que fueron agredidos y repelidos por los cuerpos de seguridad, incluso en medio de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Vamos a escucharlo. Nosotros necesitamos que se respete la Constitución en sus artículos 80, 81 y 83, que es alimentación, medicina y seguridad social. El artículo 91 que nos establece un salario digno de acuerdo al costo de la canasta básica. Que si la canasta básica está en 30 millones, ese debería ser el salario mínimo. Eso lo establece la misma Constitución. Por otro lado, el gobierno de Maduro ofreció, pasando por encima de la Constitución, un salario en petro. Si el petro está en 12 millones, el salario mínimo debería estar en 6 millones. De manera que si él viola lo que él mismo decreta y él viola lo que establece la Constitución, nosotros tenemos que salir a la calle a protestar y reclamar nuestro legítimo derecho planteado dentro de la ley. Bueno, uno de los testimonios recogidos por Provea el día de hoy, nos acompaña Marco Antonio Ponce, activista de derechos humanos, investigador de protestas, forma parte del equipo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Gracias por... Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy en esta protesta mundial convocada por los pensionados venezolanos. Sí, lo que vimos hoy es una muestra más de la indolencia del régimen de Maduro y cómo en Venezuela se vulneran los derechos humanos de manera sistemática, en este caso hacia los jubilados y pensionados, es decir, ni siquiera respetan a los mayores. Fue público y notorio cómo la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana implementaron el uso excesivo de la fuerza, realizaron detenciones arbitrarias y malos tratos hacia los manifestantes. Es bueno destacar que fue detenido el periodista Carlos Julio Rojas en medio de esta protesta, y además Carlos Julio Rojas acompañando a los manifestantes. Esto lo que revela, pues, una vez más que el régimen de Maduro no tiene ninguna intención de cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que recientemente ha dicho que en el marco de la presencia del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Venezuela, ha dicho que está dispuesto a colaborar con los hechos que continúa su política sistemática de violación de derechos humanos. Sobre la acción de los cuerpos de seguridad, vimos imágenes muy duras porque, decidieron estos efectivos policiales y guardias nacionales agredir directamente a los viejitos que salieron en medio de la pandemia. Yo le pedí un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, esto pues revela la desesperación de los adultos mayores en Venezuela. Fíjense que a pesar del riesgo del coronavirus, nuestros abuelos han salido de manera pacífica y firme a exigir su derecho, lo que es el derecho a una vida digna, a tener una pensión que pueda ser suficiente para comprar sus medicinas, para comprar sus alimentos. Sin embargo, pues lo que vimos fue una respuesta represiva por parte de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, y que esto es una política sistemática, es bueno destacarlo. Solo en el primer semestre de este año 2020 hemos logrado documentar más de 120 personas detenidas en el contexto de las manifestaciones
más de 220 manifestaciones reprimidas y 3 personas asesinadas en el contexto durante este año, de manera que esa política de represión y de criminalización del régimen de Maduro continúa. Sin embargo, como hemos visto el día de hoy, pues los venezolanos se mantienen firmes exigiendo sus derechos, y el ejemplo más claro es el que acaban de dar el día de hoy nuestros abuelos, que salieron para exigir de manera pacífica y enfrentarse al régimen y apegados a la Constitución de manera cívica y pacífica. Sobre las razones para protestar que ustedes han logrado detectar, sobre todo en el primer semestre de este año, ¿qué puede comentar? Sí, fundamentalmente en el primer semestre del 2020 la protesta ha sido por temas sociales, como ha ocurrido en años anteriores. En este primer semestre el 79% de la protesta fue justamente por derechos sociales. Allí encontramos en primer lugar las protestas por los servicios básicos, 1.500 manifestaciones por servicios básicos, donde el tema del agua, la electricidad y el gas doméstico continúan liderando las motivaciones para que los venezolanos salgan a manifestar. En este primer semestre, por ejemplo, fueron 1.014 protestas en contra de los apagones, 900 exigiendo agua potable por la tubería y 511 protestas rechazando las fallas en la distribución de domésticos y la venta de las bombonas a precio dolarizado, ¿no? De manera que este ha sido el primer foco de protestas durante este primer semestre, y es bueno destacar que las protestas combinadas continúan, es decir, en una misma acción de calle los vecinos o los trabajadores han exigido diversos derechos en una misma acción de calle. En este primer semestre quienes han estado más activos, quienes estuvieron más activos fueron los vecinos y los trabajadores. Es bueno destacar que la protesta que más han utilizado este año ha sido la concentración y el cierre de calle. Nosotros logramos documentar al menos 1.585 concentraciones y 1.457 cierres de calles, seguida de los cacerolazos con 608, los pancartazos con 510 y las paralizaciones con 170. De manera que todavía pues vemos cómo en Venezuela la protesta continúa siendo pues el mecanismo que tienen los ciudadanos para exigir pacíficamente sus derechos y exigirle al régimen que respete la Constitución y que garantice los derechos humanos de los ciudadanos. Marco Antonio Ponce, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, activista de derechos humanos, por parte del equipo venezolano de conflictividad social, expresando opiniones acerca de lo ocurrido hoy en esta protesta de pensionados que exigían, vivir efectivamente dignamente, una situación imposible con menos de $2 mensuales. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de @RCR7, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo. Sabe de sabor, sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y RCR 750 AM, porque lo bueno. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los libros rojos. El rojo generalmente denota peligro en la naturaleza, y es por esto que las listas que catalogan a la fauna y la flora en categorías de amenaza se denominan listas rojas de especies amenazadas. Desde hace 50 años, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza produce listas rojas de especies amenazadas,
En ellas se cataloga a la fauna y la flora del mundo en categorías que reflejan su riesgo de extinción como consecuencia de la cacería excesiva o la destrucción de su hábitat. A comienzos de este siglo, el doctor John Paul Rodríguez, junto a otros científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y de Provita, una sociedad civil dedicada a la conservación, comenzaron a estudiar criterios para la evaluación del riesgo de extinción de ecosistemas complejos. Surgió del hecho de que son los ecosistemas los que proveen servicios al hombre y su riesgo de desaparición no puede predecirse del riesgo de desaparición de las especies que lo componen. En 2013, la UICN adoptó esta propuesta y la convirtió en el estándar global para la elaboración de listas rojas de ecosistemas amenazados del mundo. Decenas de países ya han desarrollado sus propias listas rojas de ecosistemas y en Venezuela evaluados los ecosistemas, demostrándose que los bosques secos, como los que vemos en los alrededores de la ciudad de Caracas, son los más amenazados. Gracias al doctor John Paul Rodríguez, quien hoy preside la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Venezuela logra una posición de liderazgo mundial en materia de conservación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos. Conexión 75. Continúa el avance del coronavirus en todo el mundo, también en América Latina. Y vamos a hablar con alguien que recibe nuestra llamada desde Ecuador para hablar acerca de lo que está pasando en este país, acerca de varios temas. Uno de ellos, el avance del COVID-19, una nación, por cierto, donde ahora mismo residen cientos de miles de venezolanos. Juan Fernando Flores es asambleísta de Ecuador por América Latina, el Caribe y perfectamente la situación de Venezuela, por supuesto de Ecuador. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo desde Quito a todos los que nos están escuchando. Varios temas que compartir y analizar con nuestro invitado. Yo iniciaría a partir del avance de la pandemia de COVID-19 en Ecuador, donde, insistimos, todavía residen cientos de miles de venezolanos. Lo escuchamos. Bueno, lamentablemente lo que tiene que ver con la pandemia del COVID en Ecuador no son noticias muy alentadoras. El día de hoy, la capital, la ciudad de Quito, logró superar números de casos a la ciudad de Guayaquil, una ciudad que fue muy golpeada principalmente entre los meses de marzo y abril a raíz de la pandemia, donde fallecieron más de 8.000 personas motivo del coronavirus y que lamentablemente hoy Quito, a raíz de entre las medidas que se han tomado, la falta de prevención y el descuido de muchas personas, ha logrado superar a la ciudad de Guayaquil, una ciudad que nos supera no solo en distintos ámbitos, donde en estos momentos tenemos colapsadas al 100% todas las salas de UCI y que a su vez esto pone en riesgo a que una persona más que se enferme se encuentre en una situación delicada. Más de 120 personas son la lista de espera para que una cama UCI se pueda liberar y una de las personas que se encuentra afectadas pueda realmente reincorporarse de manera efectiva al sistema de salud. Bueno, las agencias de noticias advertían que en Quito han inaugurado carpas para los pacientes con síntomas respiratorios de otros. Bueno, respecto a esto, se han habilitado 4 hospitales en distintas partes de la ciudad. Uno de ellos es el Hospital Militar, donde se habilitaron carpas que permiten hacer lo que es la parte correspondiente a evaluar cuál es la situación inicial del paciente. En función de ello, se habilita la disposición a que permanezca en esa carpa o se movilice a un centro especializado que se tiene en uno de los complejos de eventos acá en la ciudad de Quito, que se encuentra para lo que es causas más leves. Las personas que permanecen en las carpas aledañas a los hospitales están allí
mejorar su situación y de contar con la disponibilidad, la intención es que puedan ellos pasar a una UCI para que sean atendidos de inmediato en función de la emergencia y se pueda garantizar que se salve la mayor cantidad de vidas en la ciudad de Quito. Ahora, la información que ha trascendido a los medios de comunicación es que 6 de cada 10 contagiados de coronavirus en Ecuador incumple con el aislamiento y probablemente es una de las razones por las cuales se ha disparado el número de casos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, obviamente entre la cantidad de personas sintomáticas y la falta de prevención por muchas personas en ese sentido, creo que justamente las cifras de la ciudad de Quito se hayan crecido de manera exponencial como las estamos viendo hoy. Lamentablemente muchas personas no entienden que el uso de la mascarilla no es solo una medida por decirla, sino que es una medida que se está utilizando para salvar su seguridad, pero que contra eso también se combate algo muy importante, que es el hambre que tiene la gente. La paralización que nosotros tuvimos desde el mes de marzo hoy nos pasa una factura muy delicada porque hace que las personas tengan que salir de sus casas justamente para buscar de dónde obtener justamente ese día a día del cual estaban acostumbrados a vivir, y eso los sobreexpone a que se encuentren en calles y en ciertos lugares donde la aglomeración de personas, y sobre todo muchas de ellas sin mascarilla, hoy nos da justamente como resultado que estemos superando la ciudad de Guayaquil y hoy Quito sea la capital del COVID acá en el Ecuador. Ahora, en el caso concreto de los venezolanos, tengo que preguntarle, nuestro invitado ha hecho seguimiento a esta situación, probablemente están en esa gente que tiene que salir incluso en medio de la pandemia para buscar qué comer. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en este caso, distintas organizaciones de ecuatorianos, así como organizaciones venezolanas acá en el Ecuador, han buscado de alguna manera garantizar la ayuda no solo en los puntos de refugio, sino a las diferentes familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ha sido un esfuerzo grande, lamentablemente no hay la capacidad para poder ayudar a todas las personas que hoy lo necesitan, pero se ha tratado de ejercer un estilo de ayuda que permita que las familias traten de resguardar, sobre todo en lo que tiene que ver y los próximos 15 días en la ciudad de Quito, entendiendo que tenemos que garantizar de alguna forma que la menor cantidad de personas se contagie para que no siga colapsando en este sentido lo que son los centros hospitalarios. La mayoría de venezolanos que se encontraban en Guayaquil y que principalmente muchos de ellos se encontraron infectados por COVID, la mayoría gracias a Dios salió adelante sin ningún percance que afecte más allá de la salud en lo que fue el momento de la transmisión. Ahora viene una muy importante que va a ser resguardar y sobre todo verificar que no crezcan no solo el número de fallecidos, sino infectados dentro de la comunidad venezolana, entendiendo que hay inclusive temas de hacinamiento en muchos lugares donde ellos viven porque están acostumbrados a hacinarse de alguna forma para poder sobrevivir y que al no tener el día a día en las calles, eso obliga a que tengan una situación muy delicada que tanto organismos internacionales como organismos nacionales estamos tratando de verificar y ver de qué manera se puede apoyar a la comunidad venezolana acá. Ahora, ¿cuántos venezolanos quedan ahora mismo en Ecuador? Aproximadamente siguen viviendo acá en territorio ecuatoriano, si bien un grupo decidió retornar a pie, sobre todo en los últimos 2 meses, esa cifra no se compara con la cantidad en general de ciudadanos venezolanos que seguían ingresando en paralelo mientras otros salían, más los que ya hacen vida acá. Y ya se podría decir que aquí tenemos una primera generación venezolanos ecuatorianos, es decir, venezolanos nacidos acá en el Ecuador, que ya nos empieza a hablar de unas nuevas cifras que tendremos en los próximos años. Ahora, yo me interesaba mucho conocer acerca de lo que ha ocurrido con los aliados del régimen de Nicolás Maduro. Veíamos una entrevista que ofreció un medio de comunicación digital y específicamente el caso del expresidente Rafael Correa. La justicia ecuatoriana ratificó sentencia de 8 años contra el expresidente de ese país y yo le pediría un comentario de su parte al respecto. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en este caso lo que ocurrió es que el expresidente Rafael Correa, tratando de utilizar de alguna forma la presión a la justicia ecuatoriana, está pretendiendo la que tiene por la vinculación que él tiene en el caso de sobornos 2012-2016, donde más de 7 millones de dólares se habían utilizado de manera de soborno para poder ejecutar
distintos pagos a obras y proyectos que se vinieron ejecutando, así como plata que habría salido de las arcas públicas para alimentar lo que fue la campaña electoral del 2017. Esto, en lo que corresponde a Fiscalía y al Consejo Nacional de la Justicia, había establecido una pena donde inclusive se le priva a él como funcionario poder ejercer cualquier cargo público de elección popular por los próximos 25 años. En vísperas a unas elecciones que tendremos el próximo 7 de febrero del 2021, donde elegiremos no solo presidente y vicepresidente, sino también Asamblea Nacional, hoy está buscando de alguna forma establecer artimañas que le permitan postularse a algún cargo de elección popular. La Corte Nacional de Justicia estableció que la solicitud que había presentada no gozaba de fundamentos y por eso ratificó en este sentido la sentencia, y ahora le corresponderá a él la sentencia, donde esperamos que los jueces realmente evalúen la situación sobre esto y no paso, para que no solo él sea sentenciado, sino que a su vez se le prohíba que vuelva a ejercer un cargo público en el Ecuador, al ser una de las personas que le causó daño a nuestro país en los últimos 11 años. Es decir, estaría buscando el expresidente Correa hacer algo parecido a lo que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, ¿correcto? Efectivamente, incluso él hablaba de que a pesar de que no puede ser candidato a la presidencia, él sería candidato a la vicepresidencia. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral ya le explicó que en el Ecuador, distinto al de Argentina, ejercer uno de los dos cargos establece el mismo escaño, por lo cual él no podría postularse a la vicepresidencia, por lo cual ahora pretendría representar en el exterior y venir a la Asamblea Nacional bajo esta figura, por lo cual estaría buscando representar especialmente a quienes viven en Europa, Asia y Oceanía, dado que él se encuentra viviendo en Bélgica desde hace casi 4 años, por lo cual nosotros esperamos que en ese sentido la justicia, así como el Consejo que ha hecho tanto daño a este país, goce de la posibilidad de participar cuando tiene que más bien darle la cara al Ecuador por todo lo que robó y por todo lo que se hizo daño a nuestro territorio. Este caso específico, esta sentencia responde a la trama de Odebrecht, ¿correcto? Efectivamente, lo que corresponde a los sobornos que se ejercieron no solo con Odebrecht, sino también que se hicieron desde empresas públicas y privadas para que salga dinero, el cual sería utilizado para la campaña electoral del 2017. Bueno, yo te voy a preguntarle nuestra tendencia política que el presidente Correa, insistimos, yo diría que incondicional del régimen venezolano que tiene ahora mismo. Recordamos cuando hubo las protestas en Ecuador antes de la pandemia de COVID-19, él de alguna manera desde el exterior asusó a la gente para que la gente saliera a la calle. Ahora mismo, ¿cuál es la influencia que tiene el expresidente Correa desde el punto de vista político? Bueno, en el caso de lo que tiene como afluencia política, hay un elemento importante que incluirá el partido con el cual había constituido y construido su proyecto político en el país hoy ya no le pertenece. Este partido le fue arrebatado por el actual presidente de la República, Lenín Moreno, y él trató de utilizar otro partido, Compromiso Social, un partido que corresponde a un ex candidato a la presidencia, Iván Espinel, que se encuentra preso justamente en estos momentos por casos de corrupción, con lo cual uno ya podría adicionalmente ver en qué sentido venía. En este tema, el Consejo Nacional Electoral la semana pasada deshabilitó a este partido político por haber utilizado firmas falsas para la constitución del mismo, por lo cual en estos momentos Rafael Correa no cuenta con un partido político que lo respalde o que sea propio de él y estaría buscando con quién aliarse para buscar venir en estas elecciones del 2021. Eso nos deja ver la clase de política que justamente viene ejerciendo cuando trata no solo de apropiarse de algo que no es él, sino de incluso robar un partido político para llegar a las elecciones. Finalmente, ha reiterado nuestro invitado, Rafael Correa tiene que responder a los ciudadanos por lo que ha hecho. ¿A qué se refiere? En este sentido, lo que corresponde a los sobornos 2012-2016 fueron más de 1.400 millones de dólares el daño y perjuicio que se estableció a través de los sobornos entregados y los contratos que se entregaron en similar en este tema, por lo cual hay un daño directamente que se hace al Ecuador, pero adicionalmente le enfrenta a otros procesos judiciales, entre esos el intento de secuestro de un ciudadano ecuatoriano en territorio colombiano con uso de lo que era el equivalente al SEBIN en Venezuela para secuestrar a este ciudadano porque poseía información importante sobre su gobierno en ese momento. Otros juicios.
que tiene que ver el uso y la malversación de fondos públicos para alimentar distintas campañas electorales, con lo cual hay varias telas por cortar para el expresidente Rafael Correa y por lo cual tienen que darle la cara a la justicia en el Ecuador. Juan Fernando Flores, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, asambleísta de Ecuador por América Latina, el Caribe y África, ofreciendo detalles acerca de todos estos temas, el avance de la pandemia de COVID-19, el impacto que esto tiene para la población de venezolanos que residen en ese país, medio millón de venezolanos que están ahora mismo en Ecuador. Vamos a la pausa, a regreso venimos más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, hospitalización, cirugía, oftalmología, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y dar seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Contra la polarización, donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con Alejandra Trujillo. RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información a propósito del avance de la pandemia de COVID-19. Comentar que el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, informó que dio positivo en COVID-19, en coronavirus. Es el segundo gobernador que confirma su contagio este 23 de julio. Temprano lo hizo el gobernador de Yaracuy, Julio León. Sobre este tema hemos hablado con varios especialistas que han expresado su preocupación, entre otras cosas, por la centralización de las pruebas. Ayer hablábamos con Judy León del Colegio de Bioanalistas de Venezuela al respecto, tomando en consideración, entre otras cosas, la capacidad que tienen varios laboratorios en Venezuela, incluyendo los de varias universidades, para realizar estos estudios. De hecho, el propio Jorge Rodríguez admitió que se han realizado pruebas de PCR para COVID-19. Nosotros, con esta información, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Wilchar Calla. En la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.